tiene un marco de funcionamiento. Y este marco de funcionamiento, en el caso del diente tratado endodónticamente, se nos ocurre generar 4 grandes áreas. Primero, características de la composición del tejido, qué pasa con las estructuras macro y micro que presenta la estructura dentaria, qué es lo que pasa con las pérdidas de estructuras dentarias que ocurre en el tratamiento endodóntico y qué es lo que pasa finalmente con la estética de nuestros dientes. Y esta es la problemática que tenemos. Es decir, tengo un diente que necesita una rehabilitación, no ha tenido problemas de patología a nivel pulpar, por lo tanto no ha sido necesario hacer un tratamiento endodóntico. Y por otro lado tenemos un diente que sí ha sufrido problemas de patología pulpar y sí tuvo la necesidad de recibir un tratamiento endodóntico. Y esta es la problemática que hoy día de alguna manera quiero ayudar a plantear una nueva conversación, ayudar a plantear nuevas inquietudes. No pretendo ni creo tener las respuestas ideales, pero sí creo que puedo de alguna manera aportar con respecto a algunos datos para que podamos ir cada vez más focalizando la problemática y dando soluciones más concretas. Primero que nada, recordar que cuando se indica un tratamiento de conducto, básicamente lo que estamos pensando es generar la curación de los tejidos perarticulares, ¿de acuerdo? Y a partir de esta situación de curación de tejidos perarticulares, poder mantener a la estructura dentaria como una unidad funcional dentro del arco dental, ¿ya? Eso básicamente es lo que se persigue. Y por lo tanto, cuando yo como rehabilitador tengo clara esa estructura, lo que a mí me corresponde ahora, finalmente, es apoyar para finalmente poder incorporar esta estructura dentaria desde el punto de vista de forma, función y estética al sistema estomatognático de mi paciente y, como dijimos al inicio, de esta manera poder mejorar, sin lugar a duda, la calidad de vida de la estructura dentaria y de nuestros pacientes. En general, hay algunos artículos clásicos que uno puede consultar para poder hacer un acercamiento a lo que dice relación con lo que ocurre en relación a los procedimientos de pulpectomía o de tratamientos endodónticos, ¿de acuerdo? Básicamente, sin lugar a dudas, que la extirpación del complejo pulpar, que conlleva una serie de procedimientos endodónticos, mucha literatura nos demuestra que modifica fundamentalmente las propiedades físicas y mecánicas de nuestras estructuras dentales y evidentemente que eso va a inducir cambios en el comportamiento dental. Un artículo clásico, el artículo de Fusayama, en donde ustedes pueden ahí ver en detalle el trabajo que él hace analizando los efectos que tiene la pérdida del complejo pulpar sobre las estructuras dentarias. Pero este es un marco que uno nunca debe olvidar. Siempre tiene que tener mucha conciencia con respecto a esta situación y un poco más adelante conversaremos sobre algunos aspectos que tienen que ver con cómo se han producido estos cambios. Yo sé que probablemente este es un dato un poquito odioso, pero que es importante siempre tener en consideración. Básicamente, las estructuras dentarias tienen un gran volumen de un tejido muy importante, un tejido compuesto que hemos llamado dentina, el cual le aporta a la unidad dental una serie de propiedades físicas y mecánicas muy interesantes que sin lugar a duda permiten, entre otras cosas, que pueda cumplir las funciones para las cuales está hecha la estructura dentaria. Este elemento llamado dentina básicamente tiene 3 elementos importantes: material inorgánico, orgánico y agua, distribuido en los porcentajes que allí ustedes aparecen. Los primeros están expresados en peso y los segundos están expresados en volumen. Esta información fue sacada del libro de histología oral Tenkate, que imagino que muchos de ustedes habrán tenido el privilegio de poder revisar alguna vez en su formación o de manera rutinaria. ¿Por qué es interesante conversar esto? Porque durante mucho tiempo se nos dijo a los rehabilitadores y en general a la odontología
que los dientes tenían problemas de fragilidad, que el diente tratado endodónticamente era un diente que se fracturaba fácilmente. De hecho, muchos de nosotros recibimos todavía a pacientes que cuando les planteamos la posibilidad de hacerse un tratamiento endodóntico, son pacientes que nos miran con algo de resquemor la decisión que hemos tomado, porque finalmente ellos asocian la necesaria rehabilitación endodóntica como ya prácticamente que con esto, después de esto el diente se pierde, se extrae, se fractura, en fin. Y la primera información que tuvimos nosotros era básicamente entender que la humedad jugaba un rol relevante en este tema de fragilidad. Bueno, con los avances de la tecnología, con los avances de los métodos de investigación, vimos que básicamente cuando estamos hablando de humedad estamos hablando de que el agua existente en esta estructura dentaria, finalmente desde el punto de vista de la pérdida real, es una pérdida poco significativa, ¿de acuerdo? Es una pérdida que efectivamente generaba algunas disminuciones en módulo de elasticidad del límite proporcional, ¿de acuerdo? Pero que finalmente esto no era relevante. La estructura dentaria seguía comportándose como un elemento anisotrópico, es decir, con la posibilidad de poder disipar las fuerzas de tal manera de no concentrarla y no generar fracturas finalmente. Hubo una serie de trabajos muy importantes que finalmente llegaron a establecer que estos módulos de elasticidad que ustedes pueden observar acá no se veían drásticamente afectados. Sí hay que ser muy claro y preciso de que efectivamente este agua que no está unida a hidroxiapatita efectivamente se pierde producto de los tratamientos endodónticos, pero que la relevancia de esta pérdida con respecto al comportamiento mecánico pareciera no ser tan importante si la comparamos con otros factores que sí podemos observar. ¿Okay? Hay un trabajo clásico del autor que ustedes pueden ver ahí, en donde él se dedicó a evaluar qué pasaba con los contenidos de humedad y las propiedades mecánicas de los dientes tratados endodónticamente. ¿De acuerdo? Plantea básicamente que la deshidratación tiende a incrementar los valores de módulo de elasticidad y límite proporcional, ¿de acuerdo? Afecta fundamentalmente la dureza máxima, ¿ya? Elementos que son importantes. Se producen cambios también al comportamiento de la estructura dentaria cuando está sometida a compresiones, ¿de acuerdo? A distintos tipos de tensiones finalmente, ¿ya? La capacidad de liberar energía desde el punto de vista de la estructura dentaria tiende a verse disminuida. Por otro lado, también tenemos que hay alteraciones desde el punto de vista de los límites proporcionales, ¿de acuerdo? Se comparan finalmente los módulos elásticos y límites proporcionales tanto en dientes endodónticamente tratados como en dientes vitales, y vemos que sí efectivamente hay modificaciones, tienden a hacerse un poco más rígidos, con deformaciones más plásticas y por lo tanto algo más duros y frágiles las estructuras dentarias tratadas endodónticamente, ¿de acuerdo? Cuando hacemos ensayos de pruebas compresivas vemos que las estructuras que han sido tratadas endodónticamente, como dije delante, sufren mayores deformaciones plásticas, es decir, tienen menores capacidades de poder finalmente volver a su posición original y van acumulando estas deformaciones en su propia masa, deformación plástica. Finalmente, vemos que los valores promedio de dureza máxima ante tensión y compresión comparado con dientes vitales también se modifican de manera más o menos importante, ¿ya? Pero lo importante que nos dice este trabajo es que finalmente cuando nosotros hacemos una comparación estadística y llevamos a una reflexión más profunda sobre todos estos cambios que efectivamente ocurren sobre el problema del diente tratado endodónticamente, pareciera ser que la pérdida de humedad de una estructura dentaria no sería tan relevante para lo que ocurre con respecto a debilitar una estructura dentaria. Por lo tanto, este elemento que durante tanto tiempo se mantuvo como probablemente el elemento más importante o más relevante que explicaba la fragilidad de una estructura dentaria, pareciera ser no la más importante. Bueno, por lo tanto, hubo que seguir investigando con respecto a qué es lo que ocurría finalmente con los dientes tratados endodónticamente, ¿ya? Y empieza a aparecer un segundo factor, que es un factor extremadamente importante y que tiene directamente que ver con
toda la lógica de rehabilitación que tenía que ver con reemplazar estructuras dentarias perdidas. Y básicamente, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a todas las alteraciones arquitectónicas que nosotros podemos observar en una estructura dentaria. Y cuando me refiero a alteraciones arquitectónicas, básicamente me estoy refiriendo a alteraciones desde el punto de vista de la estructura, de conformación de la estructura dentaria. Desde la rehabilitación, nosotros miramos las unidades cúspidas, como su nombre lo dice, como una unidad, es decir, como elementos que están juntos entre sí para conformar funciones específicas. ¿Okay? Y en esta lógica, entonces, la mantención de la integridad de estas unidades cúspidas, que pueden ser una o más de una, dependiendo de la anatomía y la estructura dentaria, pasa a ser relevante. Y en esta misma lógica, entonces, en la medida que yo tenga más unidades cúspidas incorporadas a la estructura dental, la resolución del problema, mirada desde el punto de vista de resolución arquitectónica, pasa a ser más compleja también, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí que nosotros vemos que hay una relación mucho más directa entre la pérdida de tejido y las alteraciones de resistencia mecánica que presentan nuestras estructuras dentarias. Aquí pasa a ser relevante la pérdida de las vigas estructurales. Las vigas estructurales, a las cuales nos referimos, que son los rodetes proximales y que son el techo cameral fundamentalmente, son elementos que nos permiten mantener unidas solidariamente los distintos elementos de las unidades cúspidas y por lo tanto juegan un rol relevante en lo que es la distribución de cargas en